voltaje de un cilindro hidráulico de doble efecto, pero vamos a automatizarlo. O sea, de que vamos a darle start, sale, entra y vuelve a salir automáticamente. Vamos a utilizar dos monitoreos, en este caso cuando el émbolo está adentro y cuando el émbolo está afuera. Eso significa que podemos utilizar finales de carrera de contacto o ya sean sensores. Siempre vamos a utilizar el PLC GLOFA GM4 con la CPU serie A. Aquí tenemos la parte de fuerza con hidráulica, la válvula limitadora de presión con su manómetro, la válvula que estamos utilizando para direccionamiento. Esta válvula direccional que tenemos es una válvula centro cerrado, 4 vías, 3 posiciones, es biestable porque tenemos dos accionamientos en ambos extremos, y acá tenemos un cilindro hidráulico de doble efecto. Esos son los que estamos utilizando en la parte de fuerza, y vamos a utilizar los sensores, un sensor capacitivo y un sensor, en este caso óptico, para poder dar las señales cuando esté adentro y cuando esté fuera el émbolo. Entonces por acá ya tenemos la laptop. Vamos a encender el PLC para cargar el programa. Vamos a cargar el programa. Ya hemos explicado anteriormente cómo cargar bien el programa. Entonces ya tenemos la comunicación, el protocolo de comunicación. Acá ya está cargando. Venimos acá a ver cuando ya está la LED color verde, es que ya cargó todo el programa. Entonces ahora vamos a hacer las conexiones eléctricas. Entonces iniciamos con, tenemos en nuestra programación tenemos un start y un stop. Entonces comenzamos acá. Vamos a comenzar en esta ocasión, como las salidas de los sensores que tenemos son NPN, vamos a iniciar, por si vamos a utilizar ya, ¿verdad? Entonces con la configuración desde el negativo. Entonces ahora vamos a comenzar del negativo. Vamos a iniciar habilitando las entradas con el negativo, correcto, y ahora vamos a utilizar el S0 para stop y el S1 para encender. Entonces el S va a ir a I000 y S1 va a venir a I0.0.1. Entonces ahora, correcto, ese es S1 a I0.0.1, porque así las tenemos configuradas en el sistema. Y acá terminamos de cerrar el circuito en la conexión de nuestra fuente, alimentándolo con el positivo para que ahí nomás cerremos el circuito. Ahora vamos a alimentar, bueno, vamos a dejar los limit switch o los sensores de último. Lo que vamos a hacer ahorita, bien, vamos a alimentar los sensores. Bueno, vamos a hacerlo ya de una sola vez. Entonces vamos a traer un positivo y un negativo, los vamos a traer hasta acá. Alimentamos el positivo, solo nos hace falta traer el negativo desde la fuente que estamos utilizando. Entonces, negativo, perfecto. Ahora la entrada, perdón, esta va a ser la salida que nos genera la señal. Vamos a el output, correcto, vamos a llevarlo hacia directo. Ese va a ser, vamos a ver el limit switch, el 1 va a ser el 0.0.2, entonces ese va acá. Y ahora venimos para conectar este otro. Después vemos lo de las distancias. Necesitamos traer positivo y negativo, pero también podemos venir de este de acá, hacer un puente de acá y alimentamos, porque no tenemos tantas líneas largas, y igual con el negativo. Muy bien.
Ahora control, conectarlo acá porque acuérdate que para que no nos dé el problemita. No, ahí está bien. Necesitamos una línea de aquí para acá. Y esta es la salida, la que vamos a... acá en control. Ahora venimos acá. Y esa nosotros lo vamos a llevar hacia la entrada I0 punto. Esa es la entrada I0.0.3. Así la tenemos acá en el sistema. Aquí tenemos las dos, el Limit Suite 0.0.2, 0.0.3, los dos Limit Suite 0 y el Limit Suite 1. Perfecto. Entonces ahora vamos, ya tenemos que ir viendo bien el direccionamiento. Ahora vamos con las salidas, o sea, los solenoides. Entonces ahora vamos a alimentar el positivo de la fuente hacia el solenoide. Entonces traemos una línea positiva hacia el solenoide de la electroválvula para que después y ahora venimos del conector negativo, del conector negativo hacia la salida, que en este caso hemos direccionado la Q0.2.0. Q0.2.0. Ahora venimos para el otro solenoide, vamos a puentear el positivo acá y este conector de acá lo vamos a llevar hacia el solenoide que hemos direccionado en el software, que es el Q0.2.1. Vamos a revisar, aquí tenemos. Es importante de que siempre tengamos bien claro el direccionamiento, porque no nos podemos confundir, no nos podemos equivocar. Entonces ahí lo único que nos hace falta ahora es terminar de hacer la conexión al negativo. ¿Verdad? Para cerrar el circuito con lo que corresponde a las salidas. Siempre debemos habilitar los dos sistemas. Ya tenemos la parte de control con el PLC encendido y la parte de fuerza, potencia con la parte hidráulica. Bien, entonces ahora comenzamos a modo prueba. Pulsemos ahí y no nos está funcionando. A ver, entonces ahora vamos a ver acá. Necesitamos pulsar acá, como nosotros podemos ver en el programa, porque también podemos monitorear. Cuando nosotros pulsemos Start, pulsa Start. No, el de abajo. No, ese es Stop. Como podemos ver acá, el LS0, que es el Limit Suite, no pasa, no está siendo activado. Significa de que este sensor todavía le hace falta un poquito ahí. Por favor, ayúdame. Entonces, aproximalo. Contraete el sensor así afuera con la mano, hacerle con la mano así, correcto. Cuando él le haga así, correcto, ya vieron ustedes que se activó. Volverle a hacer con la mano. No, pero a este sí, el mismo. A él, ahí está, cuando le hace con la mano, se cierra. Correcto. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona ese. Ese tenés que aproximarlo. Dale un escalón hacia arriba. Ya lo detecta. Ahora vení, vas a poner este ahí. Vamos a ponerlo. Ahí, correcto. Instálelo. Déjelo instalado. Como podemos observar, ahí están los dos sensores trabajando. Retira este para que ahí ya no lo debe detectar. Entonces ahí está la longitud o el rango de sensor. Bueno, yo creo que le hemos dejado en la configuración, en la regulación, le hemos dejado la longitud máxima de sensado. Entonces subirlo, ¿verdad?, para que detecte el émbolo. Ese es el sensor óptico. Y como podemos ver, ahí están trabajando dos sensores. Uno es óptico
y el otro es un capacitivo. En este caso ambos son NPN, por eso están trabajando de esa manera. Y acá vamos a venir a ver al software, acá las activaciones. Ahí se está activando todo el... Entonces acá las señales también se pueden estar viendo activadas en la unidad CPU, y de esa manera se le puede dar seguimiento, monitorear toditas las acciones de los actuadores. Ahorita estamos con este que está acá, que es de un cilindro doble efecto. Vamos a ver cuántas secuencias podemos lograr hacer más adelante, y así de esa manera es como nosotros podemos ir trabajando la parte hidráulica. Aprovechando el montaje, vamos a hacerle o le vamos a agregar condiciones de trabajo. En este caso, nosotros pulsábamos, él salía y entraba, y ahí iba a estar con ese movimiento alternativo. Ahora le vamos a agregar tiempo. Dos condiciones más. Él sale cuando él llegue a su longitud total, 5 segundos después regresa y vuelve a salir, y así sucesivamente. Ahora le vamos a agregar un tiempo cuando él esté afuera. La otra condición que nosotros le vamos a agregar es que después de tres eventos o de 4, no recuerdo cuántos, ahorita vamos a ver el programa, él se apague automáticamente. O sea, le estamos agregando dos cosas. Entonces, físicamente no he cambiado absolutamente ninguna conexión. Aquí lo que se trata en el caso de PLC es tener imaginación y tener creatividad para cómo poder hacer un programa con menos elementos posibles físicos, igual, ¿verdad? Tratar de ahorrar los elementos digitales en memoria que nosotros le llamamos. Entonces, acá nosotros hemos agregado un timer y un contador, ¿verdad? Un contador. Entonces, ahora ya está conectado la computadora. Lo que vamos a hacer es cargar el programa. Entonces, dos condiciones nuevas le vamos agregando. Vamos a cargar el programa. Y ahí está cargando. Cuando ahí está la ventana color verde para que vean. Entonces no hemos hecho ni un cambio. Ahora por favor, Kenner, presiona, pulsa marcha. Ahorita aquí en Nicaragua está cayendo una tormenta brava. Entonces recuerde, ahí está, ya pulsamos marcha. Él sale, debe estar un tiempo afuera, entra, vuelve a salir, ese mismo tiempo programado debe estar fuera, vuelve a entrar, vuelve a salir, después vuelve a entrar. Cuando se cumplan la cantidad de ciclos, ahí finaliza el trabajo. Entonces, vamos a ver, son 3 ciclos los que están programados. Vamos a tratar de verlo acá. 3 ciclos son los que se han programado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a intentar ver? Pues, pulsa otra vez marcha. Marcha. Como podemos ver, aquí están los sensores trabajando. Vamos a tratar de ver las luces de los sensores. Ahí se enciende una luz. Y aquí abajo está encendida la otra luz, porque como el actuador está afuera, ¿verdad? Se enciende la luz y el sensor se activa con la luz roja. Y ahí finalizan las 3 ocasiones. Por favor, dale otra vez play. Bien, acá estamos finalizando esta videoclase. Yo creo que no hay nada más que decir, que nada que explicar. 2 sensores, una electroválvula biestable
con tiempo. La programación ahorita le hemos agregado ciertas condiciones de trabajo, ciertas condiciones ahí, y no hay nada que decir. Yo creo que ya no hay nada que decir. Entonces, cualquier situación me lo pueden hacer saber. Aquí voy a pulsar, voy a pulsar nuevamente marcha. Como podemos ver ahí, los cambios de estado se van a estar dando ligeramente lento por los tiempos que le hemos programado. Bien, muchísimas gracias a todos los que están viendo las videoclases. Espero que les esté ayudando de una u otra manera. Cualquier cosa, pues les agradecería que me lo dejen en sus comentarios ahí en la cajita. Muchísimas gracias.